TV Cosmos, somos para ti. Buenas noches, mi nombre es Ariana Benito Rebollo, académica de la Universidad de Aconcagua, en Chile, coordinadora del área de Derecho Público, y me han hecho el honor y extensiva la invitación por parte del profesor Manuel Bermúdez Tapia y de la decanatura de la Universidad Vallejo para disertarles, para darles una pequeña visión de las líneas de investigación que manejamos en el departamento como tal. Y en esta noche, y aprovechando un poco los medios tecnológicos, dada la coyuntura y la emergencia sanitaria del COVID-19, me he permitido tomar un tema que por demás un poco sesgado en el Estado chileno, pero necesario para el establecimiento vital de políticas públicas en materia de derechos humanos, y es la aplicación de la justicia transicional. Y creo que iniciemos con una pregunta. ¿Es Chile un Estado eficaz en el cumplimiento de la jurisdicción o de la justicia transicional? Esto en relación con la noción o conceptualización del Estado de Derecho. Analicemos algunos puntos. Entonces, me quiero ir solamente con dos palabras o con tres muy cruciales: sanción, reparación, investigación y memoria histórica. En el primer acápite o en la primera parte intentaremos visualizar esas demandas de las víctimas de los desaparecidos durante el régimen dictatorial. La segunda parte estará relacionada justamente con el cumplimiento de los protocolos y regulaciones internacionales a los cuales Chile está obligado para garantizar el respeto de los derechos humanos. Entonces, sin mayores preámbulos, iniciemos. Para comenzar, es necesario recordar el quiebre social y política que sufrió Chile durante la dictadura militar, en el periodo que inicia desde el 11 de septiembre de 1973 hasta aproximadamente el 11 de marzo de 1990, cuando estábamos a puertas justamente de la transición hacia la democracia como tal. Entonces, esa raíz de esa ruptura o esa raíz de ese término en el que el mismo régimen dictatorial da paso para las investigaciones producto de las violaciones masivas de derechos humanos. De esta manera, es primordial entender que nociones tan vitales como desaparición forzada, tortura y ejecución toman sentido abismal o toman un sentido profundo, porque es vital entender que la reparación no es un beneficio como tal, sino un derecho y que existe un mandato de optimización dirigido al Estado y a los poderes públicos orientado a la satisfacción y a la eficacia. Surge una obligación más que compleja y correlativa en el cual son titulares las víctimas, sumado justamente a lo señalado por la Corte Interamericana en uno de los primeros casos que fue condenado Chile, Órdenes Guerra versus Estado chileno, a donde se dieron una suerte de reparaciones, de indemnizaciones judiciales y administrativas, y se deja entrever la obligación sustancial del Estado chileno para hacer efectiva además las responsabilidades y sanciones en lo que refiere a las víctimas. Este no fue el único caso. El otro caso también muy connotado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el caso Almonacid Arellano. Es un caso también que genera mucho escozor y es muy disímil la exigencia hacia el Estado chileno de establecer una suerte de política en materia de respeto y garantía de los derechos humanos. Pero bien, cuando hablamos de justicia transicional, estamos hablando justamente de estas nociones
que son elementos para la conceptualización de la misma, y es reparación, reconstrucción, si me permiten el término un poco agregado, de mi autoría o de mi autoría personal, memoria histórica y crímenes de lesa humanidad. Promover el acceso a la verdad es el objetivo primordial que tienen este tipo de investigaciones, y que exista, por el contrario, una reparación absoluta de los derechos humanos. ¿Cuáles son esas urgencias humanitarias que apremian en Chile para el respeto de los derechos humanos? Pues bien, no nos remontemos en la actualidad, porque la actualidad está también coyunturada por el estallido social, que se dio a partir del 18 de octubre. Vámonos un poco atrás y veamos la administración de la presidenta Michelle Bachelet, que a través del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, y que tiene como fin, por supuesto, promover, asegurar una cultura de respeto y garantizar la inclusión y protección de los derechos humanos de cada persona. Por esto, en cuanto a las principales prioridades humanitarias que son reclamadas por las víctimas de lesa humanidad, en especial aquellos en Chile durante la dictadura militar y que fueron cometidos, por supuesto, son la promoción de la investigación, la sanción y la reparación de estos delitos. Además, justamente, de la preservación de la memoria histórica. Es una concepción simbólica y necesaria para hacer material la justicia transicional como tal. No solamente lo vemos acá en Chile, también lo hemos visto en Colombia como tal. Dentro de nuestra línea de investigación, ¿qué hemos querido desarrollar como tal? Y mirar en un contexto nacional. Estos problemas han tomado, o esta necesidad de política pública en materia de derechos humanos ha contado con una necesidad y con otro elemento que ya se los mencionaba precedentemente, y es la política pública en materia de derechos humanos. Esa necesidad apremiante de regularización a nivel jurisdiccional más eficaz y óptima tomó fuerza justamente con el estallido social. Entonces, donde por primera vez desde el retorno a la democracia fue anunciado un toque de queda. Un toque de queda que nos limitó la libre circulación. Cuando nosotros hablamos de los principales derechos humanos, la movilidad humana es justamente uno de ellos. Entonces, y fueron dispersados o fueron incorporados o situados militares en las calles, en todas las calles del territorio nacional. Incluso, por supuesto, y bien lo comentábamos, a través de los medios tecnológicos, las redes sociales no dieron pie para visualizar la cantidad de vulneraciones y de violaciones masivas que, si en un momento dado se hubiesen presentado en el régimen dictatorial, hoy en día también fueron visuales, también estuvieron presentes. Entonces, qué bueno hacer esta conexión o esta interrelación con el pasado y con lo actual. Es en esta circunstancia que la actual administración, a través o en cabeza del presidente de la República, anuncia una frase que claramente contraviene los derechos humanos. Los derechos humanos, y sobre todo si estamos en un tema de hacerle frente al respeto de la jurisdicción internacional a través de los elementos de reparación y de preservación de la memoria histórica, nos retrotrae o nos traslada de forma inmediata a esta actualidad, cuando él dice que estamos en un estado de guerra. Para muchos chilenos fue simplemente recordar ese 11 de septiembre de 1973, y que por supuesto invadió o inhibió derechos humanos vitales para hoy en pleno, o para
el fin que el Estado venía trabajando y, por supuesto, hoy en pleno siglo XXI. Se decreta un estado de emergencia, a donde ya lo comentaba, se da un toque de queda y se presentan muchísimos abusos denunciados por la fuerza pública y por los carabineros o por la policía, donde también se observa la violación masiva de los derechos humanos. Entonces, es claro que toda la situación vivida durante este último tiempo ha abierto las heridas cicatrizantes de la sociedad que experimentó el golpe de Estado. Es por ello que se conocen con especial dolor las pérdidas de las vidas de los desaparecidos, pero también las pérdidas de las vidas que se dieron durante el estallido social. En esta línea queda clara que las garantías de no repetición, elemento crucial de la justicia transicional, no han sido cumplidas por el Estado hoy en día. Y que claramente ya que no es solamente el abuso de los agentes del Estado el único reclamo. Estos van desde la acusación de centros ilegales de detención y tortura, violación de los protocolos por parte de los carabineros o policías, detenciones ilegales y allanamientos de moradas sin orden judicial, entre otras. Todas estas denuncias han sido realizadas justamente a través de los medios masivos de comunicación y de los medios masivos tecnológicos, las que han servido para viralizar las situaciones. Hoy en día, Chile es un estado que no se calla y es un estado que requiere y apremia la necesidad garantista y el respeto de los derechos humanos. ¿Qué preciso hacerle al Estado? Un recordatorio de los deberes y exigencias y cuestiones que aún están pendientes en su cumplimiento. Y respecto a estos recordatorios como tal que debe cumplir el Estado de Chile para sancionar los responsables de los crímenes de lesa humanidad, en especial aquellos cometidos por el golpe de Estado o derivados por el golpe de Estado. Y en ese lapso entre 1973 y 1990 se ve reflejado en cuanto a las observaciones finales del Comité de las Naciones Unidas contra la desaparición forzada. Indica su preocupación de figuras como la atenuante conducta de muchos militares que estuvieron involucrados o que fueron investigados y que por supuesto sus actuales detenciones distan de una verdadera conceptualización de aplicaciones de reparación y de no repetición y de más bien estar inmersos en una conducta más bien reprochable. Muchos también de una u otra manera se han visto cobijados por penas que maneja el derecho penal, como son las sustituciones, pero o sustitución de la pena con libertad vigilada y la concepción de beneficios penitenciarios, como es el caso de la libertad condicional. Entonces viene versus si son personas que estuvieron involucradas en este tipo de investigaciones categorizadas como crímenes de lesa humanidad, sin que medie ningún tipo de acuerdo que tenga inclusive la categoría de supra. Es muy cuestionable y queda en muy baja estima la jurisdicción o la justicia actual. ¿Por qué se dice esto? Nuestra línea de investigación nos ha llevado justamente a que lo anterior o lo mencionado en el año 2018 por algunos responsables de desapariciones forzadas perpetradas durante y con posterioridad a la dictadura fueron militares fueron objeto de estas libertades
condicionadas y no se le adecuó la extrema gravedad del delito. Entonces, ¿qué recomienda el Comité de las Naciones Unidas a Chile? Que apremie y que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar que los responsables de un delito de carácter supra, como es la desaparición forzada, y que en suma, junto con la tortura, sean siempre sancionados con penas apropiadas y con penas que sean proporcionales. Sumado a esto, se agrega siempre que respecto a estas investigaciones de desapariciones forzadas se continúe y se intensifique para incoar las investigaciones o acelerar aquellas que se encuentran en trámite, puesto que la dilación de la justicia ha sido enorme, y para asegurar que la participación de los responsables sea verdaderamente un juicio de culpabilidad y reitero, con extrema gravedad. Tenemos el Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien le colabora a la academia, junto con aquellos que nos dedicamos al conocimiento y la ampliación y el respeto de los derechos humanos a través del establecimiento de líneas investigativas con el fin de que a inmediato futuro se puedan establecer verdaderas políticas públicas. Entonces, el INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos, emitió un informe complementario de desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, el cual señala como un punto de preocupación las materias relativas al acceso de justicia de las víctimas de dictadura por la presentación de requerimientos que estaban dotados de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, lo que de una u otra manera sorprende la aplicación de este recurso de una u otra manera, para generar una paralización de las causas judiciales, mientras se emitía obviamente la resolución del Tribunal Máximo o Tribunal Constitucional, que señaló el instituto que es uno de los organismos mayores y protectores de los derechos humanos, que claramente de las violaciones masivas que se habían investigado y que se habían categorizado como violaciones masivas de derechos humanos, habían sido insuficientes las medidas que el Estado y que en particular la justicia había aplicado. Y eso lo podíamos ver en los casos, por mencionar algunas de las víctimas connotadas, son muchas, en el año 2001 del caso de Ricardo Harks González y de Hugo Arizpe Carvajal, en el año 2005, en el de José Huenante, lo que evidenció claramente que había una irresponsabilidad y estaban generándose obstáculos de que las familias pudiesen tener una verdadera reparación y una verdadera restitución de su derecho como tal, y aún más pudieran acceder oportunamente a la justicia. Eso tuvo a la justicia chilena muy entredicho, y que obviamente estas denuncias fueran dilatadas y no fuesen investigadas con la exhaustividad y con la agilidad necesaria. Por último, y ya para cerrar un poco nuestra disertación breve y mostrarles un poco las aristas en materia de justicia transicional en Chile, se recomienda que el Estado pueda garantizar a las familias y víctimas los casos de desaparición forzada y de tortura y de ejecución ocurridos inclusive con posterioridad a los años de 1990, el derecho a una reparación integral, incluida la indemnización civil, y ya eso es uno de los mayores logros. Por otro lado, también tenemos el informe complementario contra la tortura de las Naciones Unidas, que va, bien lo ha dicho, a complementar lo emitido por el informe de desaparición forzada, y consagra ese reclamo de esa falta de imprescriptibilidad que tienen los delitos de tortura, sobre todo en materia también de justicia transicional, necesarios como una regla general que quede consignada en el derecho penal chileno.
Pues bien, no es así. Se aplican penas o se aplican términos de prescripción como si fuera cualquier tipo de delito, y por el contrario se miran unas dosificaciones punitivas más bien atenuadas. Esto es demandable y es reprochable. El Instituto Nacional de Derechos Humanos insta a los órganos pertinentes a evaluar justamente la posibilidad de legislar la imprescriptibilidad de estos delitos, de estas acciones tan nefastas que generaron el mayor quiebre del país, y que por supuesto estos hechos sean objeto de juzgamiento como tal. Espero haberles ilustrado, así sea, unas bases de las visiones de la justicia transicional y de nuestra línea de investigación en la Universidad de Aconcagua, aquí en Chile. Muchas gracias. Buena salud, bienestar para todos. El mundo ha cambiado en pocas semanas, nosotros también. Por eso desde ahora, imaginar juntos será nuestra nueva manera de aprender. Imaginamos una nueva forma de estar en clases, con los mejores recursos y con una plataforma interactiva de clase mundial. Imaginamos tener profesores de diferentes lugares. Imaginamos experiencias con estudiantes que, estando lejos, se sientan muy cerca. Imaginamos cursos personalizados con contenido definido por los alumnos en función de sus intereses. Después de tanto imaginar, decidimos hacerlo realidad. Por eso la Universidad César Vallejo presenta Área 4.0, una educación más allá de las aulas. Una nueva forma de aprender juntos y con las mismas ganas de salir adelante. Área 4.0 virtual, educación más allá de las aulas. TV Cosmos y la Universidad César Vallejo te traen clases virtuales toda la semana. Un espacio para aprender y salir adelante en Área 4.0, lunes a viernes, 2 y 6 de la tarde, sábados y domingos, 2 de la tarde y 7 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Bueno, las razones por las que dejé de estudiar son varias. Recuerdo que iban a ser mi hija. Además de la universidad, también estuve trabajando. Quería ganar mucho más. Y si te digo que las razones por las cuales dejaste de estudiar son las mismas por las cuales debes volver, ¿qué me dirías? Las razones para estudiar son varias. Mi hija se siente muy orgullosa. Estudia en el programa de formación para adultos de la UCB. Entérate más en ucb.edu.p/adultos. Universidad César Vallejo, 12 campus licenciados por SUNEDU. Presta mucha atención a las siguientes recomendaciones que TV Cosmo te hace al salir de casa. Al salir, ponte una chaqueta de manga larga. Recógete el cabello, no uses aretes, pulseras o anillos. Si tienes mascarilla, póntela al final, justo antes de salir de casa. Intenta no usar el tránsito público. Si vas con mascotas, procura que no roce con superficies en el exterior. Lleva paños desechables, úsalos para cubrir tus dedos al tocar superficies. Arruga el pañuelo y tíralo en una bolsa cerrada al basurero. Si toses o estornudas, hazlo con el codo, no en las manos o en el aire. Intenta no pagar en efectivo. En caso de utilizarlo, desinfecta tus manos. Lávate las manos después de tocar cualquier objeto y superficie o lleva gel desinfectante. No te toques la cara hasta que tengas las manos limpias. Mantente a distancia de la gente. Recuerda que cada salida de casa implica estar expuesto al coronavirus. Este es un mensaje de TV Cosmos.
¿qué tal? Es un verdadero placer saludarlos desde México. Mi nombre es Karime Pérez Guzmán. Brevemente vamos a charlar sobre el papel del juicio de amparo mexicano en la prevención de las conductas relacionadas con la desaparición forzada de personas. Para entrar en materia, vamos a recordar que la desaparición forzada de personas, definida por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, es la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuera su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con autorización, con apoyo, con aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes en favor de la víctima. Por su parte, el artículo 7º del Estatuto de Roma considera que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad cuando se comete de manera sistemática y generalizada en contra de la población. En general, la violación del derecho humano bajo la denominación de desaparición forzada de personas se integra de 4 elementos. Primero, el apoderamiento de una persona en contra de su voluntad. Segundo, ese apoderamiento tiene que ser mediante detención, secuestro, traslado fuera del lugar de detención oficial o alguna otra forma de privación de la libertad. En tercer lugar, la conducta violatoria es realizada por agentes del Estado o por grupos organizados o por particulares que actúan siempre en nombre o con el apoyo o consentimiento directo o indirecto del gobierno. Y finalmente, la persona privada de su libertad, después de la falta de comunicación del arresto o traslado de dicha persona a sus allegados, es ocultada o bien la autoridad se niega a reconocer que la tiene privada de su libertad, debido a lo cual, pues la víctima queda al margen de la protección de la ley. La Corte Interamericana ha establecido que esta conducta constituye una violación múltiple y persistente de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, específicamente en los relativos a los artículos 5 y 7, no solo porque afecta a la libertad de las personas y su derecho de defensa, sino también porque el aislamiento prolongado y la incomunicación son en sí mismos tratos crueles e inhumanos. Ahora bien, desgraciadamente, las conductas relacionadas con la desaparición forzada de personas han sido muy recurrentes en nuestros países latinoamericanos. Esto, pues debido a que al ser actos cometidos por el Estado o con el apoyo o aquiescencia del Estado, pues se encuentran relacionados principalmente con temas de represión política. De tal manera que en América Latina, pues esta política de represión se instrumentó a partir de los años 60 en Guatemala, los años 70 y 80 en Argentina, Brasil y Chile con motivo de las dictaduras militares, y en México en los años 70 y 80, en los cuales se vivieron diversos sucesos en el contexto de lo que nosotros denominamos Guerra Sucia. Este periodo de la historia mexicana tuvo su punto de arranque en 1968, específicamente el 2 de octubre, en donde hubo una represión de un movimiento estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y tiempo después, en 1971, hubo otra represión en San Cosme. Y bueno, todo esto fue seguido de un movimiento guerrillero muy sonado en el estado de Guerrero. Precisamente de este movimiento guerrillero en el estado de Guerrero se suscitaron las desapariciones de muchas personas, pero una de ellas, de la que todos tenemos conocimiento porque fue motivo de condena por parte de la Corte Interamericana, es la relativa al caso del señor Rosendo Radilla Pacheco.
En efecto, en la sentencia que condenó al Estado mexicano, la Corte Interamericana estimó probado que el señor Rosendo Radilla Pacheco fue detenido por militares del ejército en un retén militar ubicado en Atoyac de Álvarez Guerrero el 25 de agosto de 1974 y posteriormente trasladado al cuartel militar de ese mismo lugar de Atoyac de Álvarez. Y, bueno, estimó que el Estado mexicano vulneró la obligación de salvaguardar los derechos del señor Radilla, generando así una responsabilidad internacional por violación a la libertad, a la integridad personal, a la vida, al reconocimiento a la personalidad jurídica, así como una violación a la integridad física y psicológica de los familiares de la víctima directa, del señor Radilla. Asimismo, la Corte Interamericana destacó la impunidad con la que se condujeron los hechos, ya que a más de 35 años de la desaparición del señor Radilla, sin que se conozcan a este momento su paradero o el paradero de sus restos, la investigación no se ha llevado a cabo con diligencia alguna. No obstante que a partir del año 2002 comenzó a funcionar en mi país una fiscalía especializada para este tipo de hechos, pues lo cierto es que no ha habido una indagación seria y conducente para determinar el paradero del señor Radilla e identificar a los responsables de su desaparición y, por supuesto, procesarlos e imponerles las sanciones, correspondientes a su conducta. Asimismo, la Corte destaca que, para efectos de que la investigación sobre los hechos de desaparición del señor Radilla se lleve a cabo de una manera eficaz, pues no solamente hay que contar con una fiscalía especializada como la tenemos ya, sino además dotarla de los recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para que sea eficaz en su cometido. La Corte también destacó el sigilo con el cual indebidamente se llevó a cabo la investigación del caso Radilla. Bueno, ¿cómo habrán estado las cosas que incluso la Corte, a través de la Presidencia, solicitó copia del expediente relativo a la investigación y no le fue proporcionada por parte del Estado mexicano? Por lo que estimó que evidentemente se violaron los derechos de la familia del señor Radilla a participar en la investigación de los hechos. Con motivo de esta condena, de la que fue objeto el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se expidió el 17 de noviembre de 2017 la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En esta ley se establece como delito la conducta de desaparición forzada, se sanciona la conducta, se establece que es un delito continuo y permanente mientras no se conozca el paradero de la víctima, y también se establece un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas que tiene como objeto diseñar estrategias eficientes para que se coordinen los diferentes niveles de gobierno en la búsqueda y localización de personas desaparecidas que desgraciadamente en México ya suman decenas de miles. También se instauró en esta ley a una Comisión Nacional de Búsqueda como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que da seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en todo el territorio nacional y que, tiene por objeto impulsar el esfuerzo de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas. En esta ley también se establece que no solo la Fiscalía Federal
sino también todas y cada una de las fiscalías locales deberán contar con un órgano especializado en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas. Es decir, se han hecho esfuerzos para establecer un marco de protección y prevención de los derechos humanos relacionados con la desaparición forzada de personas. Pero debido a la importancia de las primeras horas posteriores a la desaparición para el efecto de asegurar la vida y el bienestar, la integridad física de la persona desaparecida, se estableció en la Ley de Amparo un mecanismo para hacer partícipes a los órganos de amparo de estos esfuerzos por preservar la vida y la integridad física de las personas que desgraciadamente son privadas de su libertad de una manera a través de la desaparición forzada. En la Ley de Amparo ya se establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro o desaparición forzada de personas, cualquier persona puede promover la demanda de amparo. Cualquier persona, aun cuando sea menor de edad. Esto se entiende fácilmente debido a que si la persona se encuentra privada de su libertad, pues no va a poder material y físicamente promover a nombre propio la demanda de amparo. Así es que cualquier persona puede hacerlo en su nombre. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de la persona directamente agraviada. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, generalmente el juez de amparo requiere informes inmediatos a las autoridades que eventualmente puedan estar involucradas en la privación de la libertad de la persona, ordena la paralización o cese de cualquier acto de incomunicación en contra de la persona y se ordena incluso que un funcionario judicial acuda físicamente a los locales de reclusión del lugar de residencia de la autoridad de amparo a fin de localizar físicamente al agraviado. Esto es con la finalidad de verificar su integridad física y lograr su comparecencia al juicio de amparo. Una vez que se le localiza, pues se le requiere para que dentro del término de 3 días señale si es su deseo ratificar su demanda de amparo y si lo hace así, ya sea de manera directa o por medio de un representante legal, bueno, se dará trámite al juicio. De lo contrario, se tendrá por no presentada la demanda y se dejarán sin efecto todas las providencias dictadas al respecto, es decir, la suspensión de los actos, esas órdenes para que cesen los actos de incomunicación, todo eso quedará sin efecto. Pero ¿qué ocurre cuando, a pesar de estas medidas, no se logra la comparecencia del agraviado? Es decir, es muy loable que el legislador mexicano haya establecido que a través del juicio de amparo se pueden realizar diligencias rápidas para localizar lo más brevemente o en el periodo más breve a la víctima de desaparición forzada. Esto es así porque en nuestro país, pues los órganos de amparo son los que han mostrado mayor eficiencia en el trámite de los juicios. Cuentan con menos de 24 horas para dar trámite a todas las diligencias relacionadas con una desaparición forzada. Pero ¿qué ocurre si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado? Bueno, la ley de amparo dice que se ordenará suspender el procedimiento y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que éste realice la investigación pertinente. Y en caso de que el Ministerio Público sea autoridad responsable o haya sido señalado como autoridad responsable por quien promovió la demanda de amparo, el aviso se dará al titular de la Fiscalía General de la República. También se dice que cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se le remitirá copia certificada de lo actuado para que pues, la propia comisión también realice
su investigación particular. Pero transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda y se archivará el expediente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el juez de amparo quedará impedido para hacer cualquier pronunciamiento en relación con la violación de derechos relacionados con la desaparición forzada. Es decir, si bien por un lado el juicio de amparo puede ser un mecanismo eficaz para localizar a la persona privada de su libertad a las primeras horas de su desaparición, bueno, el juicio de amparo pierde eficacia cuando después de esas diligencias no se logra la comparecencia del agraviado, ya que transcurrido un año, pues deberá archivarse el expediente, es decir, no se permite que los allegados de la persona privada de su libertad o bien quienes promovieron la demanda o la familia de la persona desaparecida pueda proseguir con el juicio de amparo, allegándole al juez elementos que evidencien la violación a derechos humanos relacionada con la desaparición forzada de personas. Eso no es posible en virtud de que la ley de amparo ordena el archivo después de un año sin que se logre la comparecencia de la persona directamente agraviada. Esto sin duda es una limitante para un pronunciamiento en materia de violación de derechos humanos. Pero bueno, es un principio a través del cual se busca involucrar a los jueces de amparo en la prevención de las conductas relacionadas con violaciones a derechos humanos derivadas de desaparición forzada y básicamente lo que se busca con este mecanismo es que a través del juez de amparo se logre la inmediata localización de la víctima y se preserve su integridad física y su vida. Bueno, esto es todo lo que se establece en el juicio de amparo mexicano como un mecanismo de prevención de la desaparición forzada de personas en México. Muchísimas gracias por su atención y espero que esta información les sea de alguna utilidad. Muchas gracias. El mundo ha cambiado en pocas semanas, nosotros también. Por eso desde ahora imaginar juntos será nuestra nueva manera de aprender. Imaginamos una nueva forma de estar en clases con los mejores recursos y con una plataforma interactiva de clase mundial. Imaginamos tener profesores de diferentes lugares. Imaginamos experiencias con estudiantes que estando lejos se sientan muy cerca. Imaginamos cursos personalizados con contenido definido por los alumnos en función de sus intereses. Después de tanto imaginar, decidimos hacerlo realidad. Por eso la Universidad César Vallejo presenta Área 4.0, una educación más allá de las aulas. Una nueva forma de aprender juntos y con las mismas ganas de salir adelante. Área 4.0 virtual, educación más allá de las aulas. TV Cosmos y la Universidad César Vallejo te traen clases virtuales toda la semana. Un espacio para aprender y salir adelante en Área 4.0, lunes a viernes, 2 y 6 de la tarde, sábados y domingos, 2 de la tarde y 7 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Te voy a contar lo que nadie te dice sobre ser un emprendedor. Nadie te dice que cuando decides alcanzar el éxito, la vida te golpea, y te golpea fuerte. Nadie dirá amablemente, te ayudo, y tampoco necesitas escucharlo. Nadie te dice que el estado natural de tus sueños es que se queden siendo sueños, y que para cumplirlos hay que vivir bien despierto. Si nadie te dice lo difícil que es, no importa.
cambiar las cosas, sabes que primero tienes que cambiar tú. Universidad César Vallejo, 12 campus licenciados por SUNEDU. Buen día, reciban un cordial saludo. Les habla Julián Camilo Forero Agudelo desde la República de Colombia. Hoy quiero elevarles un fraternal saludo a la Universidad de César Vallejo del Perú, especialmente a la sede de Tarapota. Y bueno, el día de hoy quiero hablar sobre la crisis que nos ocupa, una crisis sanitaria de índole mundial, hoy ya llamada por la Organización Mundial de la Salud pandemia, y la cual ha recibido el nombre del COVID-19. Como bien ustedes lo saben y lo han percibido en su país, esta es una enfermedad que ningún estado, independientemente de su escala de desarrollo, estaba preparada para la misma. En aras de esto, nuestro Estado colombiano ha desarrollado una serie de decretos para intentar mitigar y prevenir el COVID-19. Entendiendo esta que es una enfermedad respiratoria que ataca a todas las personas, independientemente su clase social, no existe distinción. Y por ello es que entonces se desarrollan, como les decía, unas escalas de decretos. Estos decretos tienen un rango legislativo otorgado por la Constitución Política a través del artículo 215, donde en este artículo 215 se le determina o se le da un poder especial al presidente de la República para casos específicos donde hayan momentos de crisis económicas, sociales o sanitarias, como para el caso concreto, entendiendo así que él puede expedir en su momento un decreto legislativo. ¿Por qué hablar de un decreto legislativo? Y hago con paréntesis. Colombia, al igual que muchos países, es un Estado social de derecho, donde tiene un poder público y ese poder público tiene su estructura. La estructura de nosotros es tripartita: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. En la rama ejecutiva se encuentra el presidente de la República como órgano mayor. En la rama legislativa, que son quienes hacen las leyes, que es el Congreso de la República, por el Senado y la Cámara, y son estos los que expiden como tal dichas leyes. Y la rama judicial, conformada por todos los jueces de la República. Ahora bien, cierro este paréntesis. Conforme al artículo 215, en el cual se le determina este poder especial al presidente de la República, podrá expedir decretos legislativos para poder sanear o prever todas estas crisis que nosotros estamos viviendo. Es decir, toma la facultad especial del Congreso de la República para expedir estas normas en pro de contrarrestar la crisis sanitaria. Ahora bien, iniciamos con el decreto 457 del 22 de marzo, en la cual se decreta por primera vez la crisis sanitaria del COVID-19. Y es bueno que tengamos presente un dato. En la historia de la Constitución Política de 1991 a la fecha, con excepción del COVID-19, tenemos 11 estados de emergencia con antelación a la que hoy nos ocupa. Sin embargo, no solo en la historia de Colombia, sino en la historia mundial, de las pocas o de los pocos estados de emergencia que nos han llamado al confinamiento, a estar como tal dentro de casa, es la de hoy, el COVID-19. Es así que entonces el decreto 457 del 22 de marzo se ocupa entonces de partir
unas medidas especiales y específicas para que la gente guarde como tal su cuarentena en casa, llevándola a cabo entonces desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril, que se va a cumplir ya el próximo lunes, Dios mediante. Y con esta entonces se toman unas medidas específicas para todos los gremios, para evitar de pronto su tránsito, evitar el contagio, entendiendo que esta es una enfermedad de fácil contagio. Entonces se inician a dar estas medidas que de una u otra forma inician a generar un impacto socioeconómico a nivel nacional, porque todo, absolutamente todo, todos los sistemas están paralizados. Pero ¿qué sucede? En aras de hacer una mitigación de esta crisis sanitaria, tras un auge normativo o de decretos legislativos, surgen otros. Les voy a hacer referencia solo puntualmente de tres. El 457, que es nuestro punto de partida, el 491 del 27 de marzo, en el cual, entendiendo la especificación que hice al principio del Estado Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria descentralizada, que contamos con el órgano de poder y es que es tripartita con la rama ejecutiva, legislativa y judicial, encontramos que en este decreto 491 del 27 de marzo se puede hacer un estudio netamente académico de lo que puede ser la autonomía y la independencia de las ramas del poder público. ¿Por qué digo esto? Este decreto 491 del 27 de marzo nos habla sobre los medios de notificación para todas las ramas, nos habla sobre las sesiones, tanto para la rama judicial como para la rama legislativa, pero no solo sesiones, ojo, sino sesiones con el poder de decisión. Y hago hincapié aquí en algo. La ley quinta del 94, que es el Estatuto del Congreso, refiere a algo puntual. Dice entonces que se podrá sesionar efectivamente en cualquier lugar, solo sesionar, pero no se podrá sesionar y tomar decisiones fuera de las instalaciones o como tal del recinto del Congreso. Es decir, de una u otra forma se podría estar estudiando en el decreto 491 del 27 de marzo de la anualidad que puede existir una presunta irregularidad o un paso sobre de repente la misma ley quinta y la Constitución Política del 91, donde es posible que el control de legalidad y el control de constitucionalidad que le vaya a aplicar la Corte Constitucional a futuro vaya a encontrar de pronto ciertas irregularidades. ¿Por qué? No solo por el hecho de que los invitemos a sesionar fuera de las instalaciones del Congreso, sino por la toma de las decisiones que se vayan a dar aplicación. ¿Por qué? Porque existe una ley, que esa ley quinta no se ha modificado y la única forma de modificarla es que lo haga el órgano legislativo. Pero en ese orden de ideas, como no nos podemos reunir como órgano legislativo, el presidente de la República ha generado una herramienta para que per se inicie a hacer sesiones de manera virtual y hacer toma de decisiones, pero que a futuro probablemente se pueden existir vicios de ilegalidad por cuanto podrán ser ilegales e inconstitucionales. No solo el decreto 491, que si así se determinara la ilegalidad y la inconstitucionalidad del mismo, todos los actos que devinieren de este tendrían también el mismo efecto, un efecto negativo. Pero ojo con lo siguiente. Encontramos en este mismo decreto 491 del 27 de marzo que el presidente de la República, de manera eficiente,
hace un control previo sobre todos los organismos del Estado. Sin embargo, da ciertas instrucciones para la aplicación de el COVID-19. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, en las formas de notificaciones, de sesiones, es donde surge nuevamente la duda. ¿Hasta qué punto se puede llegar a hacer, entendiendo de que existe una independencia de los poderes, una autonomía a criterio propio dentro del mundo de la academia? Se puede observar que, si bien es cierto, sí se podría regular como una norma marco, excúsenme en la expresión de norma marco, no quiero que lo vayan a confundir, pero entonces sí, como el decreto legislativo principal para que las ramas del poder, independientemente sea la rama ejecutiva, la rama legislativa o la rama judicial, por intermedio de unas circulares se acogieran al decreto legislativo 491 del 27 de marzo y no llegase a malinterpretarse para una violación de la independencia de las ramas del poder. Ahora bien, tras las cifras que van en crecimiento en el territorio nacional y a nivel mundial, como bien lo decía, en el decreto 457 la cuarentena iba solo hasta el día 13 de abril. Sin embargo, mediante el decreto 531 del 8 de abril, se extiende esta desde el día 13 hasta el día 27 de abril, generando unas nuevas medidas para intentar contrarrestar y mitigar la llegada del COVID-19 al territorio nacional. Es por esto que hoy, más allá de pronto de una cátedra académica, quiero dejarles un mensaje. Pueden existir cientos de normatividades, en efecto. De pronto con el rigor del caso, con la interpretación del caso, ligadas al espíritu de la norma, pero si nosotros como ciudadanos, como personas, independientemente sea el país o la nación donde nos encontremos, no tomamos conciencia de nuestras actitudes, de nuestros actos, difícilmente vamos a poder llegar a contrarrestar. Esto es una situación de pedagogía a la cual pues los invito que nos unamos todos, no solo como nación, sino como hermanos que realmente somos, independientemente de donde estemos, para poder mitigar y contrarrestar como tal este COVID-19. Me despido de esta manera y bueno, espero poder volver a comunicarme con ustedes, mis amigos de la Universidad César Vallejo del Perú. Dios los bendiga, que estén muy bien. El mundo ha cambiado en pocas semanas, nosotros también. Por eso desde ahora imaginar juntos será nuestra nueva manera de aprender. Imaginamos una nueva forma de estar en clases con los mejores recursos y con una plataforma interactiva de clase mundial. Imaginamos tener profesores de diferentes lugares. Imaginamos experiencias con estudiantes que estando lejos se sientan muy cerca. Imaginamos cursos personalizados con contenido definido por los alumnos en función de sus intereses. Después de tanto imaginar, decidimos hacerlo realidad. Por eso la Universidad César Vallejo presenta Área 4.0, una educación más allá de las aulas. Una nueva forma de aprender juntos y con las mismas ganas de salir adelante. Área 4.0 virtual, educación más allá de las aulas. TV Cosmos y la Universidad César Vallejo te traen clases virtuales toda la semana. Un espacio para aprender y salir adelante en Área 4.0, lunes a viernes, 2 y 6 de la tarde, sábados y domingos, 2 de la tarde y 7 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. ¿Cuándo sabes realmente que dejaste tu zona de confort? Cuando viajas buscando la excelencia, como estudiante y también como profesor. Así te cuesta estar lejos de los que más amas. La zona de confort no es un lugar, es tan solo una decisión. ¿Estás dispuesto a cambiarla? Universidad César Vallejo, 12 campus licenciados por SUNEDU.
Cosmos, somos para ti.